Hola, hoy vamos a hablar de respuesta sexual humana. Por orden de aparición en los profesionales y las profesionales que hablaron y empezaron a investigar este tema, vamos a partir de la respuesta sexual humana según Masters y Johnson y los aportes posteriores de Helen Kaplan y Rosemarie Basson. Cuando hablamos de respuesta sexual humana, siempre hablamos de una respuesta biológica, por eso nos referimos al sexo y está involucrado totalmente el cuerpo, y también es una respuesta fisiológica que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos. La respuesta sexual humana no es exacta, aunque se toma como criterio o como guía de normalidad, entre comillas, en el funcionamiento sexual de personas cis. No olvidemos que la respuesta sexual, desde el punto de vista sexual, de la función sexual de la sexualidad, tiene que ver con lo biológico y reproductivo. Entonces vamos a apuntar a qué podemos esperar del funcionamiento de los órganos de personas cis. Más allá de cómo vivan su sexualidad las personas con otras identidades, por ejemplo las personas trans o no binarias. William Masters y Virginia Johnson, gracias a sus investigaciones sobre la respuesta sexual humana, descubrieron el papel destacado del clítoris en el orgasmo femenino. Y de esta manera también iniciaron como pioneros este camino del cambio de paradigma. Hasta ese momento la idea freudiana de orgasmo vaginal como ideal maduro de orgasmo seguía muy vigente, y esta investigación de Masters y Johnson puso en evidencia que la estimulación vaginal no era demasiado relevante de cara al orgasmo femenino. Años más tarde siguieron con su trabajo y con nuevas aportaciones, sobre todo en lo relativo a la atención a parejas con problemas en su vida erótica. Así iniciaron lo que ellos trabajaron y llamaron terapia sexual y asesoramiento sexológico. Estudiando la respuesta sexual, iniciaron una investigación acerca de cómo resolver las disfunciones del encuentro erótico en las parejas. En 1966, Masters y Johnson establecen que la respuesta fisiológica es casi un reflejo orgánico, así lo llaman ellos. ¿Sí? Lo definen como cambios que se producen en el cuerpo durante la actividad sexual y separan la respuesta fisiológica en 4 fases o etapas secuenciales, lineales, que se dan una después de la otra y que permiten aprender variantes fisiológicas y patológicas y clasificar las disfunciones a posteriori. Estas fases son la fase de excitación, la de meseta, la orgásmica y la fase de resolución. Estas son las 4 fases que nombran Masters y Johnson respecto de la respuesta sexual. Tengamos en cuenta que William Masters era ginecobstetra y Virginia Johnson era psicóloga, la pionera en sexología. La respuesta sexual humana es una secuencia ordenada y muy racional de acontecimientos fisiológicos, va a decir Helen Kaplan, cuya meta consiste en preparar los cuerpos de 2 miembros del sexo opuesto para que se cumpla la reproducción de la especie. Para que el acto sexual tenga éxito, los órganos genitales de cada uno de los miembros de la pareja deben experimentar una serie de cambios intensos en cuanto a su forma y función, tomando como punto de partida un nivel basal, o sea, básico, de estado de reposo, ¿sí? Es literalmente imposible que se produzca el coito cuando los miembros de la pareja, siempre hablando de pareja heterosexual, no se hallan sexualmente excitados. Esto es cuando el pene se halla flácido y cuando la vagina está seca y no se ha dilatado. Así define la respuesta sexual humana Helen Kaplan, que fue discípula de Masters y Johnson,
y que también era psicóloga, ¿sí? Entonces recordamos que las especialidades médicas que tienen acceso al posgrado y la formación especializada en sexología pueden ser profesionales de la psicología o de la medicina. En 1974, una simplificación bifásica es establecida por Helen Kaplan, teniendo en cuenta aspectos psicológicos y vinculares de las personas en relación, a raíz o tomando como base la respuesta sexual de Masters y Johnson. Lo que va a decir Helen Kaplan, que era psicoterapeuta y sexóloga, es que ella establece dos fases. La primera fase, la cual nombra como vasocongestiva, es la fase de excitación y meseta, es decir, la plataforma orgásmica en la mujer y la erección en el varón. Esto va a incluir también la lubricación vaginal, ¿sí? Y la segunda fase, que es muscular, que involucra las contracciones del orgasmo y la resolución. Cada fase compromete distintas estructuras anatómicas y distinta fisiología. Por ejemplo, el caso de la inervación, el estímulo neurológico. Distintas vulnerabilidades, acá se involucra lo emocional y lo vincular también, y distintos cuadros clínicos y distinta terapéutica, porque pueden participar de parte de los cuadros clínicos, bueno, comorbilidades, medicación que puede estar tomando la persona, etc. Y de acuerdo a qué puede estar causando algún tipo de problemática o impidiendo la respuesta sexual, va a haber distinta terapéutica. Luego, Helen Kaplan planteó una segunda concepción trifásica, al incluir el deseo como la primera fase. Y ese es otro de sus aportes más importantes, establecer el deseo como primera fase, como fase inicial, reconocer que el deseo es importante y que con el deseo empieza la respuesta sexual humana. Se inicia el deseo ante un estímulo adecuado en forma previa al contacto genital, va a decir Helen Kaplan. Enfatizó también la influencia de lo mental y psicológico en la experiencia sexual, diciendo que el cerebro es el principal órgano sexual y la excitación es mitad fricción y mitad fantasía. Tiene que ver con esto que ella también a la vez cita, pero dejando claro que el cerebro tiene muy importante participación en lo que es la respuesta sexual más allá del sistema nervioso parasimpático y simpático, ¿sí? A través del neocórtex y del estado psicológico de la persona y de las personas en relación. En el año 2000 aparece un nuevo paradigma en la respuesta sexual circular del deseo femenino de parte de Rosemary Basson. Ella es profesora de psiquiatría en la Universidad de Canadá y algunos dicen ginecóloga también. Bueno, en realidad Rosemary Basson estudió principalmente el deseo sexual hipoactivo en las mujeres y en su teoría ella establece que los varones suelen tener una respuesta lineal donde cada etapa se da anterior y posteriormente a otra, pero que en realidad en el deseo femenino participan otros factores mucho más vinculados a cómo es la relación y cómo es la emocionalidad de esa persona y ubica el deseo en otro lugar respecto de la respuesta. Lo que va a decir Basson es que las personas parten o de un deseo sexual espontáneo o de una predisposición o receptividad. En realidad ella va a decir, las mujeres parten de un estado neutro o una cierta predisposición. En el caso del deseo sexual espontáneo serían personas que suelen tener un deseo sexual que se da con el estímulo adecuado, como dijimos antes, y como que arrancan, ¿no? Enseguida aceptan la invitación. Otro caso puede ser la predisposición y la receptividad, que
tiene que ver también con un estado neutro, pero que requiere por ahí de también una estimulación adecuada y se manejarán distintos grados de aceptabilidad de la invitación erótica y todavía acá no hablaríamos, en este caso no hablaríamos a lo mejor de una mujer que toma la iniciativa, ¿sí? En el caso anterior de la persona que tiene deseo sexual espontáneo. Más allá de que el deseo sea espontáneo o sea una cierta receptividad o predisposición o si me buscas me encontrás, siempre va a ser necesario un estímulo sexual en un contexto apropiado. El estímulo tiene que ser apropiado y el contexto también. Que sea posible continuar con ese juego, que haya tiempo, que el ambiente sea de privacidad, que no suenen los teléfonos, que no haya chicos del otro lado golpeando la puerta, que no haya que hacer alguna otra cosa, que no sea el momento de trabajar, etcétera, etcétera. Un momento que a lo mejor se pueda disponer para este juego mutuo de dar y recibir juego, placer, esto del estímulo apropiado que recordamos que tiene que ver con una estimulación, una sensibilización adecuada en tiempo, en estilo, en intensidad. Muy bien, dado ese estímulo, va a haber una excitación subjetiva, dice la doctora Basson. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con si la persona sigue decidiendo. Ella dice el deseo es una decisión de sostener el juego, si la excitación subjetiva es posible y si la persona decide continuar con este juego porque ya siente una sensación, hay algo que aparece. Abandona la idea mágica del deseo que tiene que venir solo, pero se da cuenta que si su pareja la acaricia, la estimula, la mira de una manera especial y ese intercambio se sostiene, aparece una excitación subjetiva donde se refuerza la predisposición tal vez emocional o vincular y va a llevar a una reacción de deseo sexual. Acá se puede ver cómo Basson establece que en esta respuesta circular el deseo aparece después de la excitación y sigue siendo una decisión de sostener los estímulos, ¿sí? Lo que Basson dice es, al tener deseo sexual y seguir con este intercambio de estímulos, se puede alcanzar una satisfacción sexual con o sin orgasmos. Ella no pone el orgasmo como objetivo final, y que eso refuerce la motivación para un nuevo encuentro, ¿sí? Ese es un camino. Otro camino puede ser, para Basson, que dado el deseo sexual y la continuidad de los estímulos, se llegue a un nivel de intimidad, de bienestar, de recompensas no sexuales, muchas veces las llama, que lleven a tener mayores razones para el sexo y mayor predisposición o predisponibilidad y receptividad para un nuevo encuentro en el futuro o para tomar la iniciativa la próxima vez. Rosemary Basson propone una idea de deseo reactivo, con componentes mentales y físicos que se disparan durante el encuentro sexual. Habla del deseo como consecuencia y más aún como decisión. Según el modelo de Basson, una mujer puede empezar desde un estado de deseo neutro. Si ella experimenta intimidad emocional adecuada por parte de su pareja, puede buscar o ser más receptiva a los estímulos sexuales. La receptividad a los estímulos sexuales permite que la mujer se mueva de la neutralidad sexual a la excitación. Y esto es muy importante. Si la mujer continúa a procesar los estímulos y a aumentar la excitación, el deseo sexual la animará a evolucionar hacia la satisfacción sexual y el orgasmo. Por lo tanto, el deseo sexual sería una respuesta al estímulo adecuado.
en lugar de un evento espontáneo. La mujer puede en otras ocasiones experimentar deseo espontáneo en forma de pensamientos sexuales, sueños y fantasías sexuales. El bienestar físico puede seguir sin liberación orgásmica. Las recompensas de cercanía emocional, mayor compromiso, unión y de apreciar el bienestar posterior de la pareja participan como factores motivacionales que activan el ciclo del próximo evento erótico. Los sentimientos de excitación subjetiva o implicación emocional no siempre se correlacionan con la respuesta fisiológica de congestión genital. De hecho, las emociones y los pensamientos tienen una mayor influencia en la experiencia subjetiva de la excitación sexual que la retroalimentación de vasocongestión genital. El modelo también incorpora aspectos biológicos, psicológicos y los factores contextuales en un marco más amplio. Acá entonces, en esta tesis de la Universidad de Chile, nos traen este tema en el que la doctora Basson rompe con este paradigma de lo meramente fisiológico e involucra lo emocional como un factor muy importante y muy determinante también de la respuesta erótica. Hasta ese momento, tanto la respuesta sexual femenina y masculina habían sido consideradas como en una línea recta, que iba desde el deseo hasta el orgasmo. Pero Rosemary Basson encontró que en la práctica esto raramente ocurrió porque la respuesta de la mujer en realidad no era así. De acuerdo con Basson, las diferencias acerca de cómo los hombres y las mujeres experimentan la sexualidad se puede expresar de este modo que nos cuenta Mirta Granero, sexóloga de Rosario. En los varones, generalmente la progresión de la respuesta sexual es lineal, es decir, del deseo pasan a la excitación y de allí al orgasmo. En las mujeres, esta progresión sexual es circular. Las fases se sobreponen unas a otras en un orden que varía según las circunstancias que vive y experimenta en cada situación. Explica Basson que la mujer se parece más al hombre solo en los inicios de las relaciones sentimentales, cuando la relación de amantes es reciente, pero luego con el tiempo necesita mayor estímulo. El hecho de que dicha situación ocurra es totalmente normal. De ninguna manera debe considerarse una disfunción de la sexualidad femenina. El modelo alternativo de respuesta sexual femenina propuesto por Basson evidenció que el deseo significa cosas muy diferentes para mujeres y hombres. Hasta el momento habían sido consideradas como condiciones básicas del deseo la presencia de pensamientos y fantasías sexuales y la urgencia por experimentar satisfacción sexual. Pero según Basson, así funcionan los hombres, mientras en las mujeres, solo en algunas circunstancias y fundamentalmente cuando las relaciones son nuevas y están en sus comienzos, funciona de esta manera. Basson aportó el concepto de respuesta sexual circular, en donde el deseo de la mujer no es comúnmente al comienzo de la respuesta sexual, como sucede en el varón, sino que la respuesta sexual femenina comienza con un periodo de intimidad con su pareja y luego de la excitación. Le sigue recién la fase del deseo sexual. Los conocimientos de estos nuevos estudios liberaron a las mujeres que habían sido encasilladas como disfuncionales del deseo al no manifestarse de entrada como ocurre con el varón, el que solo con el pensamiento de una situación sexual desencadena la fase del deseo. Se rompe este paradigma también de que el deseo tiene que ser mágico, espontáneo, las ganas tienen que aparecer. Bueno, no siempre, avanzada la relación en el tiempo también se necesita mayor estímulo, hay cuestiones emocionales involucradas, hay mucho que tiene que ver con cómo está esa relación, ese vínculo de la pareja y que va a facilitar o no el desencadenamiento o la motivación para nuevos encuentros sexuales. La sexóloga Rosemary Basson propone un modelo circular para explicar el deseo femenino. Nos dice Walter Guedin, sexólogo nuestro, argentino.
La mujer puede comenzar a lubricarse sin aún sentir deseo, por lo cual la estimulación debe continuar para que el deseo aparezca. ¿Mm? Esto es muy importante porque hay respuestas que pueden ser fisiológicas, pero que no van de la mano, como decía Mirta Granero trayendo a Bazón, de la motivación de lo emocional. Los varones han reportado altos índices de deseo sexual no decayendo con el paso del tiempo. Una de las explicaciones posibles asocian el deseo sexual masculino a los férreos patrones de género. Los hombres deben estar preparados para el sexo, siempre, ¿no? Recordemos que a pesar de los cambios en la masculinidad, existen las reglas de rendimiento, la potencia, la fuerza viril, la buena erección y la jactancia entre el grupo de pares, ¿no? La típica charla de café en el bar. Los varones, dice Walter Guedin, naturalizan la fuerza deseante como un aspecto inherente a la masculinidad. Pareciera como que no les es permitido no tener ganas, ¿no? Dicha creencia genera confianza, por lo tanto se preocupan menos por el juego erótico o por cualquier trabajo para estimular el deseo. Muchos son reticentes o minimizan los efectos del contacto erótico, dan prioridad a la penetración como si fuera el objetivo fundamental, ¿no? Y también basan la satisfacción sexual en el coito y se pierden la riqueza de los estímulos que brinda la prolongación del encuentro. En cambio, las mujeres son defensoras del caldeamiento erótico, esa entrada en calor, ¿sí? Ese juego que siempre se lo sigue llamando previo, apuntando al coitocentrismo. Cuidado con eso. Lo necesitan, este caldeamiento erótico, para incrementar el deseo, para tener una buena lubricación y obtener mejores orgasmos. Muy bien, ahora vamos a hablar del deseo y de qué hace falta. Ya vamos a ver por qué las mujeres necesitamos más tiempo de estímulo, un caldeamiento más extendido y dedicarnos, ¿sí?, específicamente a ese momento y con nuestra pareja, por supuesto. ¿Qué pasa con el deseo y qué hace falta para que el deseo se desencadene? Acá vemos cómo en una parte de la corteza somatosensorial o corposensorial del cerebro se iluminan distintas partes según las partes del cuerpo, distintas áreas según las partes del cuerpo que logren estimularse, que están diferenciadas por distintos colores en este diagrama, ¿no? Si se tocan los genitales, los dedos de los pies, las piernas, el tronco, el cuello, la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, bueno, todo, cada zona, cada área del cerebro en su zona somatosensorial o corposensorial de la corteza tiene representada una parte del cuerpo. O sea que todo el cuerpo es una zona erótica que puede estimularse para motivar el deseo o lograr una respuesta de deseo en una persona. Acá tenemos el diagrama del homúnculo de Penfield, donde se representa que proporcionalmente, miren cómo está dibujado, como mayores zonas erógenas, como facilitadoras del deseo sexual, son las manos, los pies, los labios y la lengua, ¿sí? Qué importantes son los besos y cómo participa acá la reflexología, ¿no? Todos esos puntos donde con el estímulo también se logra la relajación de todo el cuerpo. Desear es movimiento y búsqueda. Es intentar conocer los intereses propios y motivaciones. El deseo es fundamental para explorar nuestra sexualidad. Va a requerir motivación, interés, curiosidad, creatividad y también permiso para comenzar a evaluar nuestro entorno y nuestros recursos
para ponernos en acción o no, ¿no es cierto? El contexto adecuado, decíamos antes. Dependerá de estímulos internos y externos y de su interpretación. Cualquier cosa que represente una amenaza, ya sea interna o externa, va a detener la respuesta del deseo. Frente a un mismo estímulo erótico, a una insinuación, hay personas que se encienden inmediatamente, otras que ni siquiera lo registran. Muchas veces no es solo las ganas de iniciar un encuentro sexual, sino aceptar una propuesta sexual o sentirnos receptivos después de un encuentro erótico que nos seduzca. El deseo está íntimamente relacionado con las fantasías, pero también interactúa con la memoria. Si nuestros recuerdos sexuales son positivos, vamos a desear y a permitirnos sentir. Si en cambio lo sexual nos evoca momentos desagradables o mandatos rígidos, nos va a costar y la respuesta sexual va a tardar en llegar. Acá tenemos este diagrama tan interesante para ver cómo participan de cada una de las fases del deseo estas dos sistemas, estas dos partes del sistema nervioso autónomo, ¿no? El parasimpático y el simpático. El sistema nervioso autónomo regula los procesos fisiológicos que no tienen un control consciente, que hacen que el organismo intente lograr todo el tiempo la homeostasis, ese equilibrio, ¿no? Las dos divisiones principales son el sistema simpático y el parasimpático. Los trastornos del sistema nervioso autónomo producen insuficiencia o fallo y pueden afectar cualquier aparato del cuerpo, porque no solo rigen sobre la sexualidad, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo recibe aferencias de distintas partes del sistema nervioso central que procesan e integran los estímulos provenientes del cuerpo y del ambiente externo. El sistema nervioso autónomo controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo, el peso, la digestión, el metabolismo, el balance hidroelectrolítico, la sudoración, la micción, la defecación, la respuesta sexual y otros procesos. Muchos órganos están regulados especialmente por el sistema simpático o parasimpático, aunque pueden recibir aferencias de ambos. En ocasiones las funciones son recíprocas, ¿sí? La activación simpática acelera la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y la parasimpática la disminuye. O sea, muchas veces se cruzan, participan juntos en algunas funciones. El sistema parasimpático, ¿sí?, que como vemos en el diagrama, tiene mayor influencia en la respuesta de la fase vasocongestiva, como dice Helen Kaplan, y que involucra la parte final de la médula espinal. Acá vemos cómo esos dos penúltimos tramos de la médula espinal tienen influencia sobre la evacuación, la micción, por supuesto, pero también sobre la excitación y una parte del orgasmo. En realidad, lo que tiene más que ver es con la formación de la plataforma orgásmica, la lubricación y el estímulo para lograr la erección, y todo eso tiene que ver con la fase vasocongestiva, que es el llenado de sangre, la vascularización en las venas y arterias que llegan a toda esta zona genitourinaria de las personas, en ambos sexos. Y este sistema parasimpático se ocupa de relajar, que es un estado necesario para que toda esa vascularización se logre. Todas esas venas, esas arterias se dilaten y de esa manera se controle la erección, se logre la erección, el llenado de sangre en el varón para la erección, en la mujer para la lubricación, la sensitividad y la formación de la plataforma orgásmica. El sistema simpático va a actuar puntualmente sobre el orgasmo. Entonces, la influencia mayor la va a tener en una zona más sacra,
más lumbar, no tan sacra, de la médula espinal. Y ahí sí participa del orgasmo en la mujer y en el varón. En el varón y también en la mujer en algunos casos va a tener influencia en la eyaculación, pero principalmente tiene participación principal en la fase muscular y que tiene que ver con todos los músculos del suelo pélvico, perineal y perivaginales. El simpático se ocupa de activar y controla la eyaculación. Muy bien, la excitación sexual es una fuerza aprendida y generalmente dirigida. O sea, tenemos cierta influencia sobre la excitación, esto nos quiere decir. Según cómo la hayamos aprendido, podremos o no asociarla con el placer. Y acá también hay que ver qué estímulos externos tuvimos y cómo se combinaron esos estímulos externos desde el aprendizaje con los estímulos internos. En la excitación ya todo está en marcha y disponemos del tiempo y lugar adecuados para ponernos en contacto con las sensaciones eróticas. En esta etapa los 5 sentidos son fundamentales, como en toda la sexualidad, como también lo es la interpretación de los contextos. Acá todo tiene que ver con lo que olemos, cómo sentimos el contacto, cómo sentimos la suavidad o la textura cuando nosotros contactamos, cuando otra persona contacta con nosotros, la temperatura de la piel, del cuerpo, los olores, los sonidos, los sabores. Todo eso tiene que ver con la sensualidad. Y tiene que ver también con lo que llamamos el mapa del amor. ¿Cuáles son esos centros del cuerpo donde se ha establecido que si el estímulo toca en esa parte o se da en esa parte, la respuesta va a ser placentera? Es la experiencia en sí misma, las vibraciones corporales, una danza de sentidos de vibraciones que van apareciendo tímidamente y aumentando su intensidad hasta los niveles que queramos o podamos experimentar. En eso más o menos consiste la excitación. Aceptar los estímulos eróticos, los movimientos de la energía sexual, los pensamientos y fantasías que surjan, que motiven a sentir, no importa cuán oscuros o brillantes sean. Acá tiene que ver con los gustos también, ¿no? ¿Qué excita a cada persona? No nos peleamos con ellos, ¿sí? Con los estímulos, con los pensamientos, con las fantasías, sino la propuesta es seguirlos para que nos guíen en el camino del placer. Esta fuerza excitatoria hace que se ejecuten acciones con previa reflexión o reacciones impulsivas. Con previa reflexión vendrían por ahí del neocórtex, con reacciones impulsivas tal vez de otros cerebros más primarios que tenemos, ¿no? Muy bien, la excitación es la estimulación que aumenta la tensión sexual. Y acá ya estamos en camino, ¿no? Con la excitación vamos a notar muchos cambios en determinadas zonas del cuerpo. En la boca, por ejemplo, los labios y la lengua, como veíamos en el homúnculo. Junto con los genitales constituyen las zonas erógenas primarias. Juega a su vez estimulando las zonas erógenas secundarias, como las mamas, las orejas, la nuca, el cuello, los pies, las manos, las axilas, los dedos de manos y pies, el ombligo, la zona interna de los músculos, las nalgas, las ingles y otras zonas particulares de acuerdo a la variación individual. Aumenta la secreción de saliva y acá aparece esto de se me hace agua a la boca, ¿no? Las mamas en ambos sexos. En las hembras, podríamos decir, ya que hablamos de sexos, la erección del pezón, que luego aumenta de tamaño y toda la mama aumenta de tamaño. Y en los machos, en un 60% erección del pezón y también es una zona muy sensible de estímulo. Aparece rubor sexual en cara, pecho y abdomen, en el 75% de las mujeres y en el 25% de los varones. Miotonía incipiente, movimientos involuntarios, elevación testicular, esfínter anal que se contrae junto a los glúteos en ambos sexos
y el sistema respiratorio y cardiovascular que inicia su aumento. Aumenta también la tensión arterial, ¿no? En la fase de excitación, ¿cuáles son los cambios genitales en la mujer? Bueno, el clítoris aumenta de tamaño por vasodilatación, tanto de ancho como de largo, con idéntico mecanismo al de la erección del pene, ¿sí? Ahí tenemos como en la superficie dibujada el contexto de la vulva, podríamos decir, y por detrás vemos el bulbo del vestíbulo, que también se va a inervar y se va a vascularizar, y el clítoris, que como vemos tiene un glande, tiene un prepucio, tiene un tronco y tiene unos pilares o unas raíces, ¿no? Que están formados de cuerpo cavernoso, como en el caso del pene, y que está por encima del orificio uretral y también, por supuesto, del orificio vaginal. En la fase de excitación, los cambios genitales en la mujer, ¿sí? En la vagina, 30 segundos después de iniciar una estimulación sexual efectiva, comienza la lubricación por la vascularización en estas zonas que vemos punteadas. Todo lo que es rayadito son músculos, y lo que es punteado tiene que ver con lo que luego va a ser, bueno, todo el clítoris, los labios mayores, menores y toda la cavidad vaginal. Y en el segundo gráfico se ve claramente la plataforma orgásmica una vez que la persona ya está excitada totalmente, ¿no? Y la lubricación. Muy bien, la vagina es una cavidad virtual y en reposo está colapsada, quiere decir que está cerrada en reposo, pero con la excitación se expanden y dilatan los 2/3 internos y se congestiona la entrada o tercio externo como parte de la formación de la plataforma orgásmica. Ahí vemos el primer tercio de la vagina, que es la cavidad más sensible, donde también se va a ubicar el punto G. Forma parte de la plataforma orgásmica y de esa vascularización principal perivaginal. Y el resto de la vagina, de la cavidad vaginal, se va a abrir en un efecto tienda, ¿sí? La sensibilidad de la vagina es mayor en el tercio externo, como decíamos recién, entre el introito y 1, 2 o 3 centímetros hacia adentro. El útero se eleva dentro de la cavidad pelviana para prepararse para recibir en algún momento del orgasmo esa eyaculación, para la gestación. Los labios mayores tienen una piel equivalente al escroto y se congestionan y separan, y los labios menores, similares a la piel que recubre el pene, sobre todo en el glande, contienen las prolongaciones inferolaterales, los cuerpos cavernosos del clítoris, esas dos raicitas que parecía tener, con sensibilidad muy alta y que se ingurgitan, se llenan de sangre, ¿no?